ilustrador, historietista, escritor, autoeditor. Muy bien. Maestro, pues nos da mucho gusto. ¿Qué fue la labor que usted está realizando en este momento aquí en el festival? La invitación fue para impartir un taller de 4 días sobre ilustración en un sentido muy amplio, ¿no? La idea es que los colegas, ¿no? No tanto como alumnos, sino los colegas trabajen, dibujen, pero de una manera como muy amplia, muy libre, y se trata más que enseñarles o más que explicarles o darles normas de dibujo, ver cómo trabajan y tratar de entender o de descifrar de qué manera podría aportarles a través de comentarios, a través de sugerencias técnicas en un sentido más amplio, sugerencias generales sobre el oficio de la ilustración, de aportarles algo para que su desarrollo gráfico sea un poco más acelerado. ¿Usted se considera parte de un movimiento, viendo su trayectoria en Historietas, en Gallito Comics, en el Taller del Perro, usted forma parte de un grupo de artistas gráficos que irrumpieron la escena, ¿no? Y en un momento dado pues fue un parteaguas realmente, ¿no? en la gráfica mexicana. ¿Se considera parte de ese movimiento aún con el que surgió, el grupo con el que surgió, o ya está de manera, digamos, ya está luchando solo contra el sistema? Más que movimiento es una generación, no llegamos a algo como un movimiento artístico, ¿no? Más bien es una generación, curiosamente la primera generación de historietistas de autor, es decir, primera generación de historietistas que nacimos, crecimos, sobrevivimos al margen de la industria, de lo que fue la industria. Cuando comenzamos a dibujar la industria de la historieta específicamente, era la única opción para quienes querían dibujar o ejercer la historieta. Cuando nosotros nos formamos, finales de los 80s, principios de los 90s, sobre todo en los 90s, crecimos no negando, sino manteniendo distancia de esa industria, ¿no? De ese aparato que ya no respondía a nuestros intereses porque ya está extinto. Era una industria que lo que hacía era crear, difundir historieta popular en un sentido peyorativo, ¿no? Historieta con albures, muy condescendiente, de corte psicalíptico, es decir, sensacional de exactamente, libro vaquero. Para resumir los sensacionales, sí. ¿No? Evidentemente no queríamos hacer eso, teníamos otros intereses y tuvimos que crecer al margen de esa industria y crear insisto, no estoy seguro que la palabra movimiento sea la adecuada, pero creamos una generación que fundó sus propios espacios de creación, ¿no? Eso creo que sí lo hicimos. La revista, sobre todo lo más destacado, lo más connotado fue la revista de historietas Gallito Comics, pero ocupamos también espacios mucho más poderosos mediáticamente, como fue Historietas de la Jornada. No nosotros, no era un grupo mucho más amplio, intergeneracional. Estaba Magú, estaba Omada, Gisitrino, Luis Fernando, pero nosotros comenzamos a publicar ahí y después nos escindimos en el Gallito Comics, y después en el proyecto del Taller del Perro, que fue finalmente quien generó los libros, nuestros primeros libros, Buga Volumen 1, Fuego Lento de Ricardo Peláez, Operación Bolívar de Clement, Crónicas Perras de Frick. Entonces somos parte de esa camada, digamos, por decirlo zoológicamente, de ese grupo de gente, pero insisto, no creo que hayamos llegado a tener un impacto o que técnicamente pueda ser reconocido como un movimiento. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, lo generacional nadie me lo quita, pues pertenezco a esta generación, digamos, notable en ese sentido, que fuimos los fundadores en México, los iniciadores de la historieta de autor, una generación formada, por mencionar algunos, quizás los más destacados, Edgar Clement, Ricardo Peláez, Frick, de nuestra banda, Ricardo Camacho, pero estaba también por ahí generacionalmente Bachan, un dibujante muy notable, sí. Bev, mucho más conocido,
y gente en otra tendencia, pero que en cuanto a generación, la generación nos une, gente como Humberto Ramos, ¿no? Y muchos más, pero digo, fuimos los más, no sé si destacados, o los más conocidos, o los más consistentes. A esa generación pertenezco, pero me considero ya cada vez más distante, no sé si por mi carácter, no sé si por el desgaste de los años con la convivencia de estos colegas, pero me considero como fuera de cualquier grupo, fuera de cualquier grupo, no pertenezco a otro colectivo desde la muerte del Taller del Perro, que fue en el 2003. Sí, hablo de que yo lo veo luchar solo porque usted genera su propio trabajo. Digamos que Buba es de su creación y continúa, ¿no? Usted hace la labor editorial, quiero suponer, ¿no? Todo lo que lleva a cabo, sí, entonces sí, es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil, sobre todo aquí en México, ¿no? Y pareciera ser de que es el único que continúa con esta necedad de expresarse sin depender ni del gobierno ni de nadie más, ¿no? Sino que a través de su propio trabajo, ¿no? Generar este material y darlo y difundirlo. Yo creo que todos en alguna medida hemos hecho eso, ¿eh? No es un mérito personal, es una convicción o una circunstancia a veces generacional, es decir, la industria editorial se colapsa, aparte de una industria que no satisfacía nuestros intereses, y suena a veces dramático, pero quien conoce la documentación, la información que existe, no es nada dramático, es obvio. Nos ha tocado vivir el colapso civilizatorio, una civilización un proyecto que está resquebrajándose a pasos agigantados, aunque para mí extrañamente nadie lo quiere ver de esa manera, ¿no? Se oculta diciendo que es una crisis y tal, es a todas luces un colapso. Nos está tocando vivir eso, no solo a nosotros, a esta generación de dibujantes que nos hicimos en los 90, sino sobre todo a los chavos, las generaciones que vienen, las generaciones que estuvieron antes que nosotros, todos estamos viviendo este colapso que se manifiesta en lo económico, en lo cultural, en lo político, ¿no? Entonces, en este escenario no soy el único, todos estamos haciendo más o menos lo mismo. Clemen, Ricardo Peláez en menor medida, gente como Gantús, incluso como Bev, Pachan, cada uno desde su trinchera, desde su ideología, desde sus convicciones, está haciendo lo propio. Y hablo por mí, tú utilizaste el término correcto, lo mío ha sido necedad, o sea, el asunto de la convicción de trabajar, de seguir creando desde esta postura, desde esa trinchera como necia, ortodoxa en algunos sentidos, ha sido una cuestión mía. Yo no quiero tener, quiero tener muy poco que ver con la institucionalidad, porque estoy en desacuerdo con ella. Quiero tener poco que ver con una serie de factores, de instituciones, como dije, de elementos o estructuras sociales que no me interesan, con las que estoy en contra, a las que critico. Entonces, eso me obliga a ser independiente y me obliga a vivir ciertas circunstancias que son propias de quien quiere mantenerse al margen, ¿no? Y eso es por pura necesidad, ¿no? Maestro, háblenos de Buba, en el sentido de que Buba fue una historieta, fue un personaje que le habló a una generación también, a finales de los 1900, finales del siglo, principios del siglo XXI. En La Mosca y en el Taller de Perro también manejaba Buba. En Misterietas, sí, Buba le habló a una generación. Su propuesta filosófica de Buba, el concepto de Dios, las lecturas que recomendaba Buba, marcó a una generación en todo ese sentido, ¿no? Buba le habla al joven de hoy, le habla al millennial, digamos, porque estamos hablando de los que en aquel momento le habló, pues ahorita ya son mayores de 30 años, ¿no? Claro. Pero ahorita te está promocionando el tomo, ¿qué? El volumen 2. Volumen 2. Y trabajando en el volumen 3 y un libro intermedio, digamos, de historieta de Buba. ¿Le habla también a este joven Buba? Pues más que los millennials, yo quisiera hablar de los prienials, ¿no? De ellos es el futuro de la nación. Yo espero que sí, aspiro a seguir los pasos de mis maestros, como digamos,
mis maestros espirituales o de mis maestros a control remoto, como Moebius, como sobre todo Robert Crumb, que es un tipo por el que yo tengo devoción, que son historietistas o artistas en el sentido más amplio, que no envejecen, que su obra no es temporal o coyuntural. Crumb fue un hito, una explosión en los 70, pero sigue teniendo vigencia, sigue siendo un tipo no solo vivo, sino sigue derrochando juventud, ¿no? A pesar de las bromas que él mismo se hace sobre su edad, sobre su vejez en sus cómics actuales. Yo aspiro a eso, no tengo ni el empacho ni la falta de modestia, de inmodestia al decirlo. Aspiro a la trascendencia, eso es algo de lo que estoy consciente. Cuando hablo de la trascendencia, hablo de esto, a que el dibujo no muera, ¿no? Es algo que me interesa muchísimo, por eso soy obsesivo cuando dibujo, cuando ilustro, cuando hago algún cómic, porque aspiro a que eso que estoy diciendo, escribiendo, dibujando, pueda sobrevivirme, ¿no? Pueda que quede en la mente, que quede en el afecto incluso de la gente después de mí, después de mi muerte incluso física. Y en ese sentido yo deseo que el trabajo que yo hago le siga hablando a los jóvenes y le siga hablando también a los rucos, ¿no? Sí, hay una frase que usted dijo, maestro, la ilustración y la creación en general es una consecuencia de lo que eres tú. Y a partir de ahí usted habla de que si el creador tiene una limitación intelectual, si tiene una pobreza discursiva, se va a ver reflejado en su creación, más allá de su capacidad para crear, valga la redundancia, entonces, su capacidad técnica. Y es algo que usted constantemente repite, ¿no? Pareciera ser que los está regañando, pero digamos que es necesario que alguien se los diga, ¿no? Hay un interés, hay una preocupación de su parte, ¿no? Por estas nuevas generaciones que en un momento dado no están reflejando lo que se vive en una sociedad, ¿no? Entonces, y pareciera ser de que usted de cierta forma los ataca, pero cuando uno ya entiende su tesis, uno se da cuenta que lo que usted quiere hacer es encaminarlos, es corregirlos, es ser como el colega que los va a ayudar si en un momento dado se requiere. Hay mucha bondad de su parte en ese sentido. Por lo menos no hay maldad, no lo digo con mala leche y lo digo en buena lid, y es algo que a mí me parece sano poder decirnos las cosas, poder ventilar la discusión, la crítica incluso a veces dura o fuerte. Yo creo que nos beneficia a todos, ¿no? Si no hay la menor intención de regañar, sino como de alertar, de compartir esa reflexión, y tiene que ver con eso, es como una forma de decir, no basta con ser buenos dibujantes, tenemos que ser buenos lectores, autores críticos, autores que van más allá de la imagen, de la forma, y que somos capaces de abordar, de morder el fondo, ¿no? de testimoniar la realidad de una manera no solamente bella o correcta técnicamente, sino de abordarla con colmillos, con incisivos, con agresividad. Más bien de reflejar eventualmente la violencia, lo que está ocurriendo. Es decir, el mundo no solo no es color de rosa, la realidad mexicana no solo no es color de rosa, sino es color sangre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar desapercibido, y no es una invitación a la nota roja o a hacer historieta desgarrada o ilustración amarillista. No, de lo que se trata es de transformar la realidad, de leerla correctamente, de leerla sin miedo, o con miedo, pero leyéndola, abordándola, y de transformarla a través de nuestro trabajo. Por eso también, después de decir esto que dices que dije, comenté mucho que se trataba de hacer catarsis a través de la creación, porque yo en absoluto soy de la idea de que tenemos que reflejar la sangre con sangre, ¿no? de ser violentos en nuestra obra, a veces sí, a veces no. Yo más bien lo que creo que tenemos que hacer es cada autor desde su sensibilidad, desde su emoción, desde su aparato crítico,
reflejar la realidad y transformarla como una obra de arte, si es posible, y de esa manera hacer catarsis social, hacer catarsis no solamente nosotros de nuestra neurosis, sino de la neurosis colectiva, del luto colectivo, del dolor colectivo, y no necesariamente, insisto, de una manera fúnebre. O sea, hay formas alegres, hay formas divertidas, hay formas tremendamente festivas o lúdicas de hacer esa catarsis, ¿no? Yo no propongo ni insinúo que seamos serios, que seamos dramáticos, aunque la realidad sea dramática, que cada uno encuentre la manera de reflejar eso, pero que no nos evadamos de esa realidad que estamos viviendo. Esa es la invitación. Y luego como colega, o sea, cuando lo digo, yo no tengo ningún problema intergeneracional, me parece. Aprecio mucho y valoro y admiro el trabajo de los jóvenes. Yo insisto, aprendo muchísimo de lo que hacen, las experiencias que están teniendo los webcomiqueros, la enseñanza que nos están dando a quienes pasamos ya de los 40 años, quienes estamos cerca de los 50, es invaluable. Nos están diciendo cómo hacer las cosas en un contexto distinto al contexto en el que nosotros crecimos, y eso hay que agradecérselo a los chavos, ¿no? Entonces, todo lo que digo, lo digo de la manera más, o sea, quizás a veces de manera cruda, dura, pero con la mejor intención, en la mejor lid posible, ¿no? Pero hay optimismo también en su discurso, porque sí. Habla acerca de la cultura, que la cultura es la única que puede redimir, la única que nos puede salvar como sí. sociedad, ¿no? Sí. Y que el artista debe tener un compromiso social, ¿no? Entonces, que asumiendo esa responsabilidad puede darse el cambio que necesita el país, es algo que usted dijo, y sí, de verdad sí, fue esperanzador para los jóvenes. Sí, estoy convencido de eso, y no lo digo, insisto, por una cuestión de retórica, por una cuestión de demagogia. Hace siglos escuché, cuando era muy joven, en una entrevista con Joaquín Sabina, que cada vez ha sido menos de mi gracia, pero valoro lo que hay de valioso en su trabajo. Me acuerdo de una entrevista en la que él decía que él era optimista, era pesimista con la mente o con el intelecto, y optimista con el corazón. Se me hizo una frase muy pesada, media mamona, y con el tiempo he entendido lo que quería decir, es decir, conforme he envejecido, me he dado cuenta de lo que decía. Efectivamente, mientras más lees, mientras más analizas o revisas críticamente la realidad histórica, económica, política, etcétera, te das cuenta de que es una boca de lobo, ¿no? No hay muy pocas opciones. El futuro a mí se me presenta literalmente, a veces infernal, ¿no? Sin salida. Pero no dejo de tener esperanza, no una esperanza como fácil, ligera, sino la convicción, una esperanza basada en la convicción de que las cosas deben mejorar. O sea, de que no hay ningún fatalismo, de que nadie dijo las cosas son así y se acabó, ¿no? Y de que no debemos permitir que quien pretenda hacer eso, decirnos el futuro de México es así y se chinga, de que nosotros estamos en la obligación y en el derecho de impedirlo, en la obligación y el derecho de decidir hacia dónde queremos ir en colectivo y también con nuestro trabajo. Son una de las cosas que insisto y que me mantienen optimista con respecto a los jóvenes, es eso, que tú los ves con una potencia, con una vitalidad, con un bagaje creativo, un bagaje, quizás no sea la palabra, con una potencialidad creativa que quizás sea simplemente cosa de detonarla, de echar ahí el cerillito para que se encienda la hoguera. Y también yo particularmente me siento con la obligación de dar el ejemplo, de ser coherente con lo que estoy diciendo, y de ahí un poco la necesidad que comenté hace un momento de seguir en mis 13, de no transigir en ciertos aspectos éticos, sobre todo de mi proyecto editorial, por decirlo de algún modo, o de mi proyecto de vida, que es un proyecto autoral. Ser un ejemplo, que no vean en mí alguien que dice algo y hace otra cosa, o de ser alguien que transa, o de ser alguien que negocia, o de ser alguien, sino que me vean vivir y morir en la raya, y en ese sentido decirles lo que digo y lo que creo lo pongo en práctica, ¿no? Esa es para mí una condición de mi oficio, una condición para conmigo, y en ese sentido soy optimista, sí.
sé que no voy solo, sé que hay un montón de gente que piensa, no que piensa como yo, sino que comparte la idea de cambio, de eso estoy seguro. De hecho, yo he aprendido de politólogos, de analistas, de algunos políticos respetables, los pocos que quedan por ahí, intelectuales, yo de ellos he aprendido o he leído lo que sé, ¿no? Entonces, sé que hay un montón de gente, de hecho yo creo que la mayoría del mundo está en desacuerdo con lo que está pasando. La cuestión es hacernos conscientes de ello y ser consecuentes con ello, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me sorprende que en su campo, la ilustración, el cómic, ser mayor de 40 años ya casi lo consideran un anciano. En la literatura es distinto, en la literatura de 40 años es un joven, es un joven autor, no es un joven escritor. Sí, sí, sí. Pero en este caso sí, son niños de 13, 14, 15 años, 18 años que ya, pues ya le están trabajando, ya le están dando y hay un trabajo muy bueno, ¿no? Y la cosa es eso, ¿no? Conseguir que la juventud no radique en la cuestión cronológica, sino en la intención, las ganas de seguir haciendo, de seguir aprendiendo, de no dejarse vencer por esa pesadez, por la costumbre, de no doblarse ante por decirlo de una manera muy amplia, la realidad que nos está tocando vivir, ¿no? Para mí eso es la clave de la juventud, seguir creando, no dejar de avanzar, no dejar de aprender, no dejar de chingarle. Y en ese sentido me siento terriblemente cómodo con los jóvenes en estas condiciones, pues, ¿no? No echando relajo y tal, sino trabajando, compartiendo ideas, debatiendo algunos puntos, corrigiendo en lo que puedo corregir y corrigiéndome yo mismo en lo que ellos de alguna manera me hacen saber que estoy mal. Entonces, eso lo decía Sabines, ¿no? La juventud es contagiosa, ¿no? Y se contagia uno juntándose con la chaviza. ¿Algo que quiera agregar, maestro? Nada, que disfruté muchísimo, o estoy disfrutando porque todavía no acaba la estancia acá. Sí me ha revitalizado, me ha desneurotizado, no solo por el ambiente tan amable, tan generoso, sobre todo comparándolo con la Ciudad de México, sino por este contagio juvenil que me ha tocado vivir en estos días, ¿no? Entonces, espero que el taller sea de utilidad, o sea, espero que la vuelta esté valiendo la pena. Para mí lo ha valido, pero espero que también para la gente que me invitó y con la que he compartido estos días de trabajo sea también de utilidad. Muchas gracias, maestro, por venir, por compartir, y gracias por la entrevista. Un gusto.